extraordinaria. Con constancias de notificación, si ustedes las agregan a su escrito de ampliación de demanda, porque desconocieron la notificación, de esas tres maneras, de manera enunciativa más no limitativa, ustedes pueden válidamente desvirtuar una notificación por estrados. Esas son las anotaciones respecto al inciso A. Por ahí les dejo esos tips votando. Respecto al inciso B y C y D, pongan atención, miren. Nos dice que también procederá cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar insuficiente la garantía ofrecida. C, cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya efectuado la ampliación requerida por la autoridad. Y finalmente D, cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de estos. Aquí lo que les puedo decir es que respecto a este inciso B, C y D, la carga de la prueba de alegar insuficiencia recae en la fiscalizadora. ¿Por qué? Porque ahí está haciendo, recuerden las reglas del artículo 82 y 81 de aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en las reglas de la prueba, quien afirma tiene que probar. Y si la autoridad dice que tu bien mueble, llámese una maquinaria o un carro, vale 100,000 pesos, y si tu crédito fiscal es por 300,000 pesos, bueno, pues la autoridad está obligada a demostrar que efectivamente al realizar una ampliación de un embargo o notificarte que tu garantía es insuficiente, pues recae en ella que demuestre insuficiencia. ¿Cómo puede demostrarlo? Con un avalúo. Ese avalúo debe cumplir con todos los requisitos de ley, debe de fundamentar su competencia material, territorial y a veces de grado para comunicar el avalúo al contribuyente. Este avalúo debe de notificarse su práctica al contribuyente de manera personal o por buzón. Si no estás obviamente localizado, pues será por estrados. Entonces, la carga de la prueba, ya les repetimos, recae en la autoridad respecto a lo manifestado en el inciso B, C y D. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas desde ahorita, o si gustan al final, no se queden callados. Bueno, a todo esto, ¿hasta qué monto se va a inmovilizar una cuenta bancaria? Bueno, hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios. Por accesorios nos referimos a recargos, multas, actualizaciones. Y B, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha que se lleve a cabo la inmovilización. Aquí vamos a hacer otra anotación. Cuando ustedes hacen cuando quieren ustedes garantizar el interés fiscal, ya sea ante el SAT, Infonavit o Seguro Social, su garantía debe de cubrir el monto del crédito fiscal, accesorios y, de manera tentativa, un importe que pueda justificarse por los 12 meses siguientes al que se impuso el crédito fiscal. ¿Por qué hace ese cálculo? Lo pueden encontrar ustedes en el artículo 141, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es la justificación? Porque es más o menos lo que, en teoría, dura un juicio ordinario, en promedio. Si el juicio se extiende, pues la autoridad tendría que justificar su actuar para ampliar un embargo y decir, ¿sabes qué? Como el juicio ya duró más de un año, tu garantía es insuficiente y por lo tanto, pues debes de completarla, ¿verdad? Si quieres estar tranquilo y que no te moleste. Es por ello que también debe de garantizarse no solo el crédito fiscal, sus accesorios, sino también los montos de los 12 meses siguientes al que fue fincado. ¿Cuál es el límite de actuación que prevé la ley? Esto lo pueden encontrar ustedes a partir del 156 bis, por si quieren ahondar más en esto. Nos dice el código, en ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o seguros por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una, lo anterior siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con la información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. Si ustedes no han tenido sus clientes, si ustedes son contadores y no han tenido por ahí alguna experiencia con un cliente que haya sufrido actos de molestia de esta naturaleza de inmovilización de cuentas, normalmente, llámese como se llame, Infonavit, Seguro Social o SAT, normalmente ellos ya tienen investigados qué saldos tienes en tus cuentas, en X o Y institución bancaria, normalmente.
Entonces, cuando la autoridad ya tiene investigado eso, por ejemplo, si el crédito es de 500,000 pesos, pues si tú tienes 700,000 pesos, pues esos 200,000 pesos que exceden el monto del crédito fiscal por ningún motivo pueden ser inmovilizados por la autoridad y se te debe de, válidamente permitir el manejo para hacer frente a tus obligaciones de seguridad social, de pago de nómina, pago de proveedores, etc., etc. Aunque en ocasiones sucede que la autoridad no tiene investigado las cuentas y dice, pues te inmovilizo o te voy a embargar, obviamente primero es embargo antes de la inmovilización, te voy a embargar pues todos los depósitos que tengas abiertos en instituciones financieras. Ya vamos a ver por qué eso normalmente es ilegal, lo vamos a ver ya en las siguientes diapositivas para que les quede bastante claro. Armando, esa pregunta, si quieres como a la mitad hacemos un corte para ver si hay más preguntas y las vamos con todo gusto contestando. Muy interesante tu pregunta. Tiene que ver un poco con la responsabilidad solidaria, ya vamos a tocarlo más adelante. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, ¿cuál es la mejor defensa en cuanto ante una inmovilización de cuentas? Bueno, la mejor defensa es evitar, en un principio, pues que te las embarguen. ¿Cómo pueden ustedes evitar que te embarguen una cuenta? Si usted, contador o abogado, le llama a su cliente, oye, fíjate que me dejaron un citatorio que aparentemente es un PAE, pues tú como abogado o contador vas, te presentas ante la autoridad del día y hora fijado en el citatorio, vas, platicas con el notificador, lo atiendes y dices, no, pues ¿sabes qué? Ya tengo hasta investigado y redactado porque les dan a veces hasta 15 minutos, normalmente los tienen hasta checados, no pueden tardarse mucho en cada diligencia y dices, no, pues mira, aquí está mi PAE y ya tengo aquí investigado tus cuentas bancarias y te voy a embargar esta y esta. Y dices, ¿sabes qué? Espérate, el derecho de señalar bienes es mío primero. Tu autoridad no puede señalar desde un principio los bienes que vas a embargar. Ese derecho me corresponde a mí. Si yo respeto el orden de embargo que aparece en el 152 en relación con el 155, tú no puedes embargarme las cuentas. ¿Cómo pueden hacer eso? Si respetan el orden, se darán cuenta que la fracción primera dice que el orden de embargo será dinero, en efectivo, metales preciosos, depósitos, etc. Si ustedes al atender el PAE ofrecen, por ejemplo, aquí están 20,000 pesos, mi crédito es de 100,000 pesos, ya no puedes embargarme las cuentas. Te señalo como embargo estos 20,000 pesos y te señalo esta Mac y te señalo esta moto. Ya con eso, la autoridad que tendría que hacer, tachar todo lo que anotó antes de atender la diligencia con el abogado, el contador externo o interno, lo tiene que tachar y señalar lo que fijó el contribuyente o su asesor. ¿Cuándo la autoridad sí puede señalar bienes? Cuando el contribuyente o quien atienda la diligencia no respete ese orden. Ahí sí puede la autoridad embargar las cuentas y si el contribuyente no impugna el PAE, pues procederá a la inmovilización. Ya pasando al tema del contenido de esta diapositiva, tenemos en este supuesto, pues ya tu cuenta está embargada, tu cuenta ya está. ¿Qué va a proceder después entre ese ínter de que tu cuenta esté embargada antes de estar inmovilizada? Bueno, ¿la autoridad qué va a hacer? La autoridad va a emitir un oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y luego, ¿qué va a hacer la institución financiera cuando reciba este oficio? Va a remitir a la autoridad signante el oficio de cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En la emisión del oficio dirigido a la CNB, este oficio, la autoridad no está obligado de imponer de su contenido al contribuyente. Caso contrario, con lo de la remisión de oficio de cumplimiento, este oficio sí se va a notificar al contribuyente. Vamos a proceder a dar lectura. Miren. La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa competente de la CNB, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta a efecto de que estas últimas realicen la inmovilización y conserven los fondos depositados. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberá realizarse a más tardar
el día siguiente, al tercer día siguiente a que les fue notificado el oficio a la autoridad fiscal. Por aquí, por ningún lado, dice que la autoridad se encuentre obligada a comunicárselo al contribuyente, aunque en ocasiones, pues sí lo notifiquen, ahí ya tenés certeza del acto. Y vas a decir, oye, hay que impugnar esto, no se nos vayan a inmovilizar y retener los saldos. Remisión de oficio de cumplimiento. Las entidades financieras, sociedades de ahorro y préstamo o inversiones y valores, deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el número de cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado. La autoridad fiscal notificará al contribuyente sobre dicha inmovilización a más tardar al día siguiente aquel en que se le hubiera comunicado esta. Ojo ahí, si ustedes por X o Y razón se subió la notificación por estrados del crédito fiscal, se subió por estrados la notificación del PAE, pues aquí sí ya van a tener certeza de que existe el acto, pues aquí para que procedan a impugnar y a solicitar la suspensión para dos cosas. Bueno, aunque voy a hacer un pequeño spoiler, dos cosas. En relación con la carpeta incidental, que ustedes, si al cliente no le interesan las cuentas, queden así inmovilizadas, manejen el excedente y que con eso ya tengas garantizado el crédito fiscal. ¿Y qué efectos va a tener la suspensión? Que las cosas se van a mantener en el estado en que se encuentran. Ahora, otro spoiler, si ustedes no quieren eso, pueden en el capítulo de incidental, en la carpeta, pedirlo, y recuerden que la suspensión pues es una medida cautelar, pero la solicitarían en su vertiente de medida cautelar positiva. ¿Para qué efectos? Que cese el estado de inmovilización inmediatamente en caso de que ya esté en ese estado, y como es un acto de imposible reparación o de difícil reparación, pues normalmente la sala regional de cualquier entidad les concederá la suspensión provisional con el efecto de eficacia de que ustedes sustituyan la garantía por la modalidad de su elección. Ya más adelante vamos a ver esos supuestos. Seguimos ahorita por el momento, aunque ya nos salimos un poco de aquí del tema, con los oficios de CNB y oficio de cumplimiento. Aquí podrán ver que titulamos esta diapositiva Jurisprudencias meritorias de resaltarse en relación con el contenido de los oficios. ¿Se fijan? La primera de estas diapositivas que estamos resaltando es una jurisprudencia. De hecho, las otras dos también son jurisprudencias, pero la primera es emitida por el Poder Judicial de la Federación y la segunda y tercera que aparecen aquí son emitidas por salas superiores y la tercera por una sala regional del Tribunal Fiscal. Las tesis de jurisprudencia tienen fuerza obligatoria vinculante para los órganos jurisdiccionales, judiciales y administrativos en sede contenciosa. A su vez, también estas del Tribunal Fiscal, por ser jurisprudencia, son obligatorias si hacemos una pirámide de manera piramidal, de quien lo dicta, todo aquel que se encuentre abajo en orden jerárquico está obligado a aplicarla. Hasta esta jurisprudencia proviene de una contradicción de tesis. Recordarán en sesiones pasadas que dimos por ahí en el 2020, mencionábamos que las jurisprudencias, tratándose del Poder Judicial de la Federación, se pueden asentar por el Pleno de la Corte, las salas de la Corte por separado, primera y segunda, y los plenos de circuito. Y que las pueden asentar por contradicción de tesis, por reiteración o por sustitución. Entonces, esta tesis es vigente y por lo tanto su contenido es obligatorio. Respecto de las otras dos, su contenido está vigente y por lo tanto es obligatorio siempre y cuando no contravenga, porque así nos dice el artículo 75 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que su aplicación va a ser obligatoria siempre y cuando no contravenga las que dictan el Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? ¿Qué nos dicen estas tesis? La primera, su rubro reza, inmovilización de cuentas bancarias. La orden relativa emitida por la autoridad fiscal debe estar fundada y motivada, aunque se dirija a una institución financiera y no al contribuyente. La segunda, inmovilización de depósitos bancarios. El oficio a través del cual se ordena debe satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación. Básicamente es el